Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Hagamos la tarea, puntualmente la tarea número 3, en la cual estaremos abordando el tema de la actividad, análisis de la comunicación verbal, texto expositivo. Mi nombre es Brian Cardoso, tutor de competencias comunicativas y bueno, vamos a estar explicando, aclarando algunas dudas. Entonces, pues por el momento me voy a permitir compartir pantalla. Muy bien, tenemos la guía de actividades. Como tal, guía de actividad rúbrica, evaluación, unidad 2 tarea 3 análisis de la comunicación verbal, texto expositivo, en la cual pues se nos pide una serie de actividades, ¿sí? Teniendo en cuenta la temática a abordar. Entonces, lo primero digamos, se nos enseña como tal el link de un cortometraje. Entonces dice, ingresar en torno a evaluación y leer de forma comprensiva los documentos de la unidad 2 la comunicación no verbal, de la casa editorial McGrath-Hill, El poder de lo que no se dice. Y una vez hayamos leído esto, pues tendríamos que mirar el link del cortometraje La Botín o La Caja. ¿Listo? Y ahí tenemos el link en YouTube. Y pues a partir de ahí vamos a empezar a desarrollar una actividad conforme al tema. Um, muy bien. Entonces, primero que todo hay que leer pues la comunicación no verbal de la casa editorial McGrath, ¿sí? En la cual pues vamos a tener un texto. No sé si ya todos ustedes tienen el texto. Sí, señor, ya. Vale, perfecto. Al Entonces, menos yo ya. Señor, perfecto. Una vez pues leamos, digamos, todo el texto sobre los conceptos de los factores de la comunicación no verbal, pues empezamos a desarrollar la guía. Y vemos el cortometraje La Botica, La Caja. ¿Sí? Algunos, digamos, algunos foros, algunas personas están confundidas porque hablaban en algunas ocasiones, algunos foros sobre el cortometraje de Ian, ¿sí? Y pues digamos que eso es un error ahí que hay en el sistema, no es el cortometraje de Ian, sino el cortometraje La Botín La Caja, ¿sí? En el cual tenemos como protagonistas a un anciano, es un cortometraje animado, y a un ratón. ¿Todos ya lo han podido identificar ya? Sí, señor. Vale, perfecto. Bueno, una vez hayamos hecho estas, digamos, dos tareas, empezamos a desarrollar la siguiente matriz. Entonces, tomando como referencia las lecturas del punto 1 y el cortometraje La Boti, factores de la comunicación no verbal. Entonces empezamos con el primer factor. Acá hay, digamos, una primera matriz, que es una matriz de ejemplo, y que ustedes también pues, la pueden diseñar en el Word, ¿sí? La pueden diseñar en el Word y a partir de ahí pues empiezan a hacer la tarea. Entonces dice factor de la comunicación no verbal paralingüística. ¿Sí? Entonces ese es el primero. Entonces, al lado dice tiempo en el cortometraje. La persona que está ingresando. ¿Sí? Dice tiempo en el cortometraje, exacto, en que se observa cada factor. Entonces una vez visto el cortometraje, ustedes dicen, no, pues el tiempo en el que, y pues hay que analizar también el factor de la comunicación paralingüística, ¿no? Entonces dice, descripción del factor identificado en el cortometraje situación. En este espacio se escribirán detalles sobre observados en el cortometraje La Botí. Es importante recordar las definiciones de los 4 factores a analizar. Primero, para lingüística. Entonces, estudia elementos no semánticos del lenguaje, como el tono de voz, el ritmo que se habla, el volumen de la voz, los silencios, timbres, agudos, graves, etc. Entonces, si bien sabemos que digamos, el cortometraje, digámoslo así, ninguno de los personajes en ningún momento dice nada, pues hay algunas cosas que necesariamente no tienen que ser explícitas de manera explícitas para poder referirse frente a lo que se está pasando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay momentos en los que algún personaje susurra, o algún personaje exclama, o algún personaje hace algún tipo de sonidos. Digamos, estos son los detalles de la comunicación paralingüística, ¿sí? Que van más allá también de la voz como tal, sino también tiene que ver más que todo con los sonidos que se representan allí y el objetivo de estos sonidos.
Entonces ustedes pueden poner en paralingüística, factores de la comunicación social, paralingüística. Entonces, si algún personaje hizo algún ruido, entonces tiempo en el que el cortometraje lo hizo. Entonces, ustedes ponen, por ejemplo, en el minuto 2 con 50, el personaje, ese es el tiempo, ¿no? Y después en la descripción, en el minuto 2 con 50, entonces el personaje anciano exclama al verse asustado por el ratón. Ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que de esa manera ustedes lo que hacen es identificar el factor de la comunicación no verbal paralingüística y de esta manera lo identifican en el tiempo en el que sale durante el cortometraje y también pues hacen una descripción del mismo factor. Listo. A ver. Por otro lado tenemos entonces también la kinésica, ¿sí? Respecto a la kinésica, estudia el significado de los movimientos de las personas. Cruzar las piernas, fruncir el ceño, entrelazar las manos, ¿no? Entonces, tiene que ver todo con eso, ¿no? Con todos los movimientos que utilizan las personas que también comunican. Recordemos que no solamente lo que se dice comunica, sino también nuestro cuerpo habla, ¿no? Vamos, nosotros podemos decir que estamos bien cuando en realidad tenemos el ceño fruncido, ¿sí? Entonces esto comunica otra cosa totalmente diferente. Entonces hay que estar atentos, digamos, a las expresiones kinésicas de cada uno de los dos personajes. La proxémica, ¿sí? Proxémica hace referencia al espacio o distancia que ocupa una persona frente a otra, relación o grado de intimidad, motivos del encuentro, tipo de personalidad, la edad, cultura o raza. Entonces ahí observamos qué tan distantes están en los diferentes momentos del cortometraje, tanto el anciano como el ratón, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? ¿Hay un grado de intimidad al comienzo o siempre hay un distanciamiento entre las dos personas o a medida que va pasando el corto, pues digamos que ese espacio se va reduciendo, dado que hay ocasiones en las cuales pues ya la relación que hay entre los dos se vuelve un poco más íntima. Entonces, pues importante como tal que ustedes tengan eso claro y lo puedan manifestar en esta matriz. Imagen personal es el conjunto de rasgos físicos, gestos, movimientos, la forma de caminar. Imagen personal equivale al estilo que identifica a las personas. Entonces, precisamente, pues son esas características que nos vuelven únicos, ¿sí? Tanto al anciano como al personaje del ratón. Entonces, ¿qué es lo que los identifica? Se identifican por qué, cómo se proyecta esa imagen y en qué momentos del cortometraje como tal lo hacen. Entonces, ahí vale la pena, digamos, que hagan esa referencia en esta matriz. ¿Hay alguna duda hasta el momento en esta matriz? Sí, profe, yo tengo dos preguntitas. Sí, adelante. Eh, bueno, la primera es en cuanto al tiempo. Yo en mi tabla escribí desde el minuto tal hasta el minuto tal, o sea, es como fracciones de tiempo. ¿Así está bien? ¿No hay ningún inconveniente? ¿O es mejor solo poner en un tiempo? Está bien, digamos que lo delimites, Sí, ¿no? Sí, claro que sí, porque ok. pues Y sí, señor, adelante. eh, yo puse dos factores por dos eventos del cortometraje por cada factor. ¿Está bien o me faltarían poner más o cuántos tenemos que poner? Está bien, los que ustedes identifiquen, digamos que está bien, no hay un número como tal, ¿listo? Ok, Entonces, listo. vale, es eso. Gracias. Perfecto. Regáleme un momento, por favor.
Listo, regálame un segundo, estamos solucionando el tema de la asistencia, ya continuamos con la explicación. Listo, retomamos. Lo que pasa es que hay un error en el link, pero ya se está solucionando. Tan pronto lo tengamos, les enviamos el link de asistencia. ¿Vale? Entonces continuamos de nuevo como tal con la presentación. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿cierto? Sí, señor. Vale, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta frente a este punto, el desarrollo de esta primera matriz? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Lo que pasa es que en la parte de imagen personal no entiendo mucho, ¿sí? Eh, en ese punto, o sea, yo describo al anciano o cómo. La verdad es que esa no la puedo hacer porque no la entiendo. Así es, básicamente se tiene que hacer una descripción, por ejemplo, del anciano y del ratón. Entonces, hablamos de uno de los protagonistas. Entonces, persona de avanzada edad, de tantos años, ya anciana, un poco, digamos, con movilidad limitada, el cual, digamos, se viste de tal manera, ¿sí? Se caracteriza por ser un poco miedoso o tener ciertas actitudes frente a lo nuevo, ¿sí? O ser, de pronto puede ser lo contrario, ¿no? Pues ser un poco curioso, ¿sí? Entonces, digamos que es esa descripción, ¿no? Es una descripción del personaje, así es. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí a este punto, muy bien. Entonces avanzamos. Seguimos entonces. Redacción del texto expositivo, ¿sí? Entonces, el escrito debe centrarse en la importancia de la comunicación no verbal enfocada en los siguientes contextos: laboral, académico y familiar. ¿Listo? Entonces, como tal, pues ustedes encuentran o encontrarán, digamos, un anexo en el mismo, en el mismo foro, que es hoy el texto expositivo de anexo 1, texto expositivo, ¿sí? Que está junto a la guía. De igual manera también se adjuntó en el foro. Ustedes pueden descargar ese PDF que nos habla un poco sobre las características de ese texto expositivo. Entonces, la extensión de párrafos de 6 a 9 líneas cada uno, ¿sí? Ese texto debe tener, hace mínimo 6, digamos, mínimo 6 párrafos, máximo, perdón, la extensión son 5 párrafos y cada párrafo pues debe estar constituido de 6 a 9 líneas cada uno, ¿listo? Se deben citar al menos 2 fuentes o autores que den soporte a lo escrito. Entonces dicen, para escribir en la forma planificada sugerimos la siguiente estructura. Entonces arrancamos con un título, es el título que ustedes quieran poner a ese texto expositivo, y arrancamos con el párrafo 1 de inicio. Entonces, en este primer párrafo, ¿qué se hace? Se dará a conocer las generalidades y la idea central de la exposición, la comunicación no verbal, enfocada en los siguientes contextos: laboral, académico, familiar. Preámbulo del tema
a desarrollar en la exposición. Entonces, este primer párrafo, básicamente, lo que queremos hacer es dar una introducción, ¿sí? Entonces, hablamos un poquito de la comunicación no verbal y su importancia, ¿no? Entonces, podemos iniciar de una manera creativa, mm, digamos, no sé, con una frase célebre, digamos, podría ser, una imagen vale más que 1000 palabras. Es por eso que siempre la manera de no solamente comunicamos a la hora de hablar, sino la manera en que nos vestimos, la proximidad que tenemos, la manera en que movemos nuestras manos, hablan mucho más de lo que creemos. Es por eso que el tema que les voy a hablar es la comunicación no verbal, ¿sí? Y sus implicaciones o aplicaciones en nuestro diario vivir, algo así, ¿sí? Entonces digamos que ese primer párrafo debe ser un poco orientativo frente al tema. Listo. Seguimos con un segundo párrafo. Entonces, en este segundo párrafo, la redacción se orientará en la importancia de la comunicación no verbal en el campo laboral y sus aplicaciones en el ejercicio de las diferentes profesiones. Ejemplos. Es importante citar un autor que respalde el tema. Entonces, dependiendo de sus profesiones como tal o lo que ustedes están dedicando, o por lo menos, digamos, a nivel de qué están estudiando, ustedes pueden hablar un poco sobre la comunicación no verbal, ¿cierto? Entonces, si ustedes están estudiando ingeniería, ustedes hablan un poco sobre cómo habitualmente, digamos, se comunica o qué comunica el ingeniero a nivel de su vestuario, ¿cierto? También dependiendo del color pues, de su casco, asimismo, a nivel pues, de obras civiles, pues eso ya representa un cargo, ¿cierto? Entonces, digamos que todos estos son ejercicios que tienen que entrar a mirar desde sus profesiones, pues, digamos, de qué manera, digamos, se manifiesta esa comunicación no verbal, o esos factores de la comunicación no verbal. En el párrafo número 3, la idea principal y las complementarias de este párrafo se enfocan en exponer el aprendizaje de la comunicación no verbal en la vida académica, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes ya en su experiencia con la UNAD, ¿cómo podría ser esta comunicación no verbal, no? ¿En qué tipo de escenarios se manifiesta? Entonces, ¿cómo es la cercanía, digamos, con el tutor? ¿De qué manera se hace? Y qué, digamos, factores también de la comunicación no verbal se manifiestan en esta, ¿no? A la hora de estudiar, a la hora de dedicarle tiempo a nuestras carreras, pues cómo es nuestra predisposición frente a las lecturas, frente a los trabajos, ¿sí? Cuáles son nuestras actitudes. Digamos que eso también es importante que lo podamos hablar en este párrafo número 3. Y tenemos párrafo número 4. Entonces, en este párrafo escribirá la utilidad de la comunicación no verbal en el contexto familiar, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante este tipo de comunicación? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esa comunicación y cómo se manifiesta, por ejemplo, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, en fin, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Por ejemplo, la proxémica, ¿qué tan próximos somos a esas personas? ¿Será que yo tengo la misma cercanía o el distanciamiento físico con mi mamá o igual que con una persona que acabo de conocer o con el tendero o un vecino? Entonces, ahí es donde debemos analizar ese tema. Por último, párrafo 5 de cierre, el texto finalizará con las ideas principales que se plantearon en el presente escrito. También se realizará una afirmación sobre la pertinencia de la comunicación no verbal en los 3 ámbitos, laboral, académico y familiar. Entonces, básicamente ese último párrafo lo que habla es, se hace una recapitulación de por qué es importante, digamos, mantener una excelente comunicación no verbal, comunicar también a través de estos factores y su importancia e incidencia en la vida diaria. ¿Hay alguna pregunta de este ejercicio, texto expositivo? Sí, señor. Sí, adelante. Bueno, como tenemos que escribir cada párrafo entre 6 a 9 líneas, resulta que al citar otro autor o, bueno, con respecto
a la comunicación no verbal en estos diferentes ámbitos, pues por lo general los párrafos que yo tengo, 4 o 5 líneas las ocupa la cita. Y la verdad no queda mucho campo pues para que yo escriba, pues para completar las 9 líneas. Entonces, no sé si tenga que citar en todos los párrafos o si simplemente puedo citar en 2 párrafos y el resto tengo un poquito más de margen para escribir, pues a partir de lo que he leído y consultado, pero sin citar textualmente. Vale, claro que sí. Esa sería mi pregunta. Sí. Aquí hablamos de que podría citar 2 veces, ¿listo? Acá tenemos en la parte de arriba. De citar al menos 2 fuentes o autores que den soporte al escrito. Entonces esas citaciones tú las puedes hacer, por ejemplo, párrafos 2 y 3 y el resto lo utilizas también para hacer alguna descripción, ¿listo? Entonces no te preocupes por eso. Lo importante es que mínimo, digamos, 2 veces puedas hacer una citación. Listo. Y con respecto al texto que nos presenta como un texto positivo, yo lo he leído varias veces y en realidad para mí es muy difícil hacer este tipo de textos, pues porque es mucha información factual, ¿no? O sea, no nada de opiniones, ni puntos de vista, ni cosas de estas. Y también el lenguaje debe ser muy literal, entonces yo no me muevo muy bien en ese campo. Con respecto al uso de verbos, tampoco me queda muy claro, por ejemplo, yo escribí en mi texto, en este trabajo se revisará. ¿Esa conjugación está bien? ¿Funcionaría o tiene que ser en algún otro tiempo? Hola, mira, no hay ningún inconveniente. Digamos que en ese tiempo está bien con la conjugación de los verbos. Si realmente, pues, si miramos como tal la parte... Pues digamos que el texto es positivo. Lo que busca es dar a entender de forma clara, ¿cierto? Algún tipo de información, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hacemos es exponer, es mostrar, evidenciar o explicar, por ejemplo, mediante ejemplos, si lo quisiéramos hacer así, también de la vida diaria y que cada uno, digamos, lo tenga de acuerdo a su experiencia, donde se manifiesten estos factores de la comunicación no verbal, ¿vale? Ok, listo, muchas gracias. Vale. ¿Hay alguna otra duda frente a este punto? Creo que Ginette tiene la mano levantada. Sí, Dale, Ginette, adelante. qué pena, es que ahorita me desconectaron el internet. Profe, yo en el texto expositivo, yo la idea 2, 3 y 4, pues uno se me fue más de los 9 reglones que pide. Y yo lo hice en base, o sea, yo investigué, ¿sí? Y cité como pide la rúbrica, pero, ¿cómo le digo? O sea, yo escribí en base como, por ejemplo, a lo que yo he visto en mi ambiente y esas cosas. ¿Así quedó bien o me quedó mal? Vale, Ginette, no, está perfecto. Digamos que precisamente lo que queremos es que ustedes identifiquen, o sea, una vez tengan claras los conceptos de la comunicación o los factores de la comunicación no verbal, ustedes sean capaces de identificarlos en sus diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, digamos que esa es la manera correcta.
En cuanto a la extensión, digamos que de las líneas como tal, sí de pronto te pedimos por favor que no te pases de las 9 líneas por párrafo. Entonces, tratar un Oh, poquito de reducir eso, ¿vale? listo, sí, señor. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? No, listo, entonces Profe, continúo. qué, Sí, qué pena, yo aprovecho que nadie preguntó. Esta es mi tranquilo. pregunta, no hay qué pena. Adelante. Eh, de pronto me podría aclarar un poquito cómo se redacta el texto, porque mencionaban que en tercera persona, eh, y pues el ejemplo que ponen ahí me dejó completamente perdido, que 2 más 2 es 4, o sea, perdidísimo. ¿Me podría dar un ejemplo de una frase en o sea, como pedir que el texto expositivo tiene que ser redactado en tercera persona? Porque es un Claro. texto académico, creo que dice, entonces estoy un poquito perdido en esa parte. Vale, perfecto. En ese sentido, digamos que no podríamos escribir como lo hicimos en el autorretrato, ¿no? ¿Sí? O digamos que sería hablando siempre de esa tercera persona. Entonces, mi nombre es Brian Cardoso. Entonces, si hablo de Brian Cardoso, no es a mí me gusta, yo quiero, o digamos, en mi casa, la comunicación no verbal se puede evidenciar de esta manera, sino ejemplo, para Brian Cardoso, ¿sí? Brian Cardoso una vez llega a su casa, pues saluda con una proxémica cercana a su esposa y a sus hijas, dado que pues hay un nivel de confianza permanente en ellos, ¿sí? Contrario a lo que pasa, digamos, él cuando se encuentra ya en su ámbito laboral, con sus compañeros de trabajo, dado que pues el nivel de confianza no es tan cercano, ¿sí? Entonces siempre hablamos de esa tercera persona, como si fuera otra persona, no sobre mí mismo, ¿sí? Sino refiriéndonos a él como tercera persona, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Vale. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, disculpa, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. En el ejemplo del texto expositivo, en el anexo del texto expositivo, hay dos ejemplos y en uno de ellos dice que podemos hacerlo en subtítulos. En este caso da un ejemplo de la abeja y bueno, explica todas las características de la abeja y las diferentes. Podríamos hacerlo en este caso en la comunicación no verbal, subtítulos en los que se divide en la paralingüística, kinésica, proxémica y a cada uno ponerle, digamos, eh, la paralingüística en el ambiente laboral, la kinésica en lo familiar y la proxémica en lo escolar. Hola, Milena, muchas gracias por tu pregunta. Así es. Entonces, de esta manera, pues le estamos dando una estructura, digamos, un poco más gráfica, precisamente a este tipo de texto expositivo. Entonces, tú bien lo has mencionado, lo puedes, digamos, separar por subtítulos de acuerdo a cada ámbito. Entonces, en cada ámbito, pues vas a poner subtítulos de acuerdo a la comunicación no verbal, ¿sí? Al factor de la comunicación no verbal seleccionada. Entonces, digamos que de esa manera ahí está muy bien. Ok, gracias. Vale, perfecto. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta frente a este ítem del texto expositivo? Creo que no. Muy bien. Profe, perdón, yo sí tengo una pregunta, qué pena. ¿Sí cuenta? Profe, es que ahí dice que tenemos que citar al menos dos fuentes autores que den soporte a lo escrito.
¿cómo se haría la citación en ese caso? Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es, digamos, hacemos referencia frente al texto y frente al autor, ¿no? Entonces, si vamos a recitar de pronto algún autor que dijo algo en otro texto, entonces podemos hacerlo de la siguiente manera. Como lo decía el autor tal en su libro tal, ¿sí? Entonces, y ahí inmediatamente, si vamos a hablar de manera textual, pues abrimos comillas, ¿sí? Frente a lo que dijo el autor en ese momento. Pero si vamos a hablar, digamos, en tercera persona, vamos a parafrasear lo que él está diciendo, simplemente lo hacemos de largo. Entonces, como lo decía el autor tal en su libro tal, la comunicación verbal se entiende en una situación de esta manera, con la kinésica así, 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 ¿sí? Es por eso que en mi casa yo la evidencio de esta manera, ¿sí? Entonces, digamos, de esa manera podría ser una citación, una referencia rápida. Perfecto, muchísimas gracias. Vale, esto... creo que ya se me solucionó el link de asistencia. Por favor, me corroboran. En este momento lo estoy enviando acá al chat. ¿Me corroboran si lo pueden diligenciar? ¿Ya se puede diligenciar? Sí, profe, ya se puede. Vale, muchísimas gracias. Entonces, digamos, tener en cuenta ya este link para llenar la asistencia, por favor. Bueno, importante. Vale, ahí acá en el chat lo envié. Muy bien. Listo. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Ok, no, entonces continuamos. El segundo, socializar en el entorno de aprendizaje colaborativo, la matriz 1, factor de la comunicación no verbal y el texto expositivo, que son las dos actividades que hemos explicado de esta tarea. Tercero, crear una fotonovela. Para su elaboración es necesario establecer una historia, planificar las 4 fotografías que va a tomar y que representan cada factor de la comunicación no verbal. Entonces, bueno, allí hay que tener en cuenta varias cosas. Digamos que en esta planeación es clave esta matriz número 2, que es donde empezamos precisamente a saber pues qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay chicos que pues toman sus propias fotografías, lo quieren hacer así, está bien, ¿sí? Hay otros que simplemente ellos son también como los actores dentro de esa fotografía, que también es totalmente válido, ¿sí? Hay unos que me dicen, a mí me gustaría, por ejemplo, dibujar o pintar, entonces dibujan y frente a esos dibujos toman la fotografía y así, de esa manera, ¿no? Lo importante es que, digamos, se empiece a planificar o a pensar la fotonovela, ¿sí? La fotonovela teniendo en cuenta, pues, los diferentes factores de la comunicación no verbal. Entonces, digamos que es clave esta matriz número 2. Pues en ella empezamos, digamos, hay que armar una historia con sentido, ¿no? Porque recordemos que una narrativa de una fotonovela, pues es una historia, digamos, una escena en la cual pues tenga algún sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice fotografía número 1, factor ejemplo, kinésica, ¿sí? Entonces, cafetería de la universidad, les dice descripción. Ana sentada toma un late, ¿sí? Sus manos entrelazadas rodean la taza de la bebida. Entonces acá, digamos, hay un tema del comportamiento de ella, el manejo de sus manos en ese momento frente a la bebida, ¿sí? Entonces, de pronto eso lo podemos, de acuerdo al factor de la comunicación no verbal que queramos graficar, pues entonces hacemos unos planos cerrados, por ejemplo, ya sería un plano cerrado o una fotografía cerrada solamente de las manos, ¿sí? Alrededor del café, ¿sí? O si lo queremos ver un poco más abierto, pero creo que para eso es para ejemplificar bien el factor de la comunicación no verbal que queremos, digamos, ejemplificar, pues sería lo recomendable un plano cerrado. Entonces, en esta primera matriz número 2, lo que hacemos es que simplemente hacemos la planeación de lo que vamos a hacer, ¿sí? Ya como tal en la fotonovela. Acá no hay que mostrar fotografías de ningún tipo, simplemente identificar el número de la fotografía, el factor de la comunicación no verbal, el lugar donde se va a desarrollar esa fotografía y la descripción de la misma, ¿no? Entonces, básicamente es eso. O sea, no hay que anexar ahí una fotografía, sino
No entendí. Perdón, no entendí, me perdí. Exacto, como tal, no la fotografía, simplemente la planeación, ¿sí? O sea, acá ahí es una numeración, digamos, de las fotografías, ¿sí? Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, en el orden de la historia, ¿sí? Pero en este momento, digamos que no habría que poner la fotografía en esta planeación, en esta matriz número 2. Ok, gracias. ¿Hay Profe, o sea que alguna? es como una descripción Sí, de la De una foto. foto, exacto. claro que sí, evidentemente. Es decir, lo que hacemos es que nos imaginamos esa fotografía y la describimos en un texto, ¿sí? O sea, no tendría sentido yo tomarla, o sea, poner la foto y escribir lo que está ahí, es decir, ya la fotografía lo está mostrando, ¿sí? Entonces lo que hacemos en este momento es una descripción, cómo nos imaginamos que va a quedar esta fotografía y cómo sería, cómo se evidenciaría ese factor de la comunicación no verbal ahí. ¿Hay alguna pregunta frente a esta planeación? Yo, profe, o sea, uno hace la descripción en la tabla y esa es la tabla que se sube al foro, ¿sí? No hay que subir ninguna imagen con al lado el texto escribiendo lo mismo que se escribe ahí en la tabla. No, pues en esta planeación de fotográfica, digamos, en esta planeación fotográfica, esto no se tiene que tomar la fotografía ya se envía cuando empezamos a hacer la creación ya de la fotonovela como tal, pero en este momento de planeación no hay necesidad de poner fotografía alguna en este cuadro. Creo que otra cosita, el, el link de asistencia, donde uno debe poner el nombre, no deja colocar el nombre, pide que solo permiten un número. Ok. En el Solo, nombre de estudiante y en el nombre del tutor. Sí, dice que debe ser un número. vale, muchas gracias. Regálenme un minuto a ver si podemos solucionar eso. Fernanda, tan chévere esa fotonovela. ¿Usted va a tomar fotos de día de pesca? ¿Y van a ser fotos reales suyas? O cuéntenos un poquito, Fernanda. Yo tampoco estoy entendiendo muy bien, estoy igual que Fernando. O sea, toca o no toca tomar fotografía, no entendí. Sí, claro, toca tomar foto, pero, o sea, primero tienes que planear la secuencia de las 4 fotos, ¿no? Entonces, Y digamos, puede ser una foto, o sea, cualquier foto, la foto que uno quiera, digamos, o sea, de un pues día que uno quiera, ¿sí? sí, pero pues desde que haya como una historia, ¿no? Y haya una secuencia, Pero, porque por ejemplo, tiene que ser foto propia de uno. O sea, un ejemplo, la compañera va a hacer lo del día de pesca, ¿sí? Tiene que ser directamente una foto de ella pescando o puede ser una imagen o algo así. pues Pues, yo recuerdo que el profe dijo que podía hacer fotos de uno o fotos de otra persona o hasta imágenes. Me acuerdo que Porque, vi. porque yo por ahí vi otro tutor y él como que sí pide imágenes propias, o sea, fotos propias, creo, no sé. La directora era que ayer en la web conferencia dijo que tenía que ser fotos propias o pues, ahí no entendí muy bien si podía ser de algún familiar, pero descargadas de internet dijo que no porque pues realmente sería mejor que las tomemos nosotros. Sí, eso es lo que yo tengo dudas, porque en un lado dicen una cosa y después otra, que uno más perdido. Pero tu tutor es Brian. Si Sí, tu tutor es Brian, tú haz lo que él diga. correcto. Sí, fue lo primero que yo dije porque yo también he ingresado a otras explicaciones y tiene cosas diferentes y todas que en fecha diferente también y él me dijo lo mismo, que tocaba con lo que él explicara porque él es nuestro tutor. Correcto, claro que sí. entonces él dijo que sí se podían imágenes, o sea, imprimidas o Pues sacadas de otro lado. si quieres ahorita cuando vuelva le confirmamos para que sea, pues para que él mismo nos confirme la información. Pero sí, o sea, si él es tu tutor, sigue las instrucciones que él te da, porque pues al final del día él es el que nos va a revisar nuestra tarea. Ok. Sí, chicos, de hecho,
yo le hice la pregunta en la que si podíamos usar fotos nuestras o cualquier otro tipo de imágenes, él me respondió que podíamos usar imágenes, bueno, las fotos que nosotros quisiéramos. Y es que como tal, ahí en el PDF dice que hay que tomar 4 fotografías, o sea, si hay que tomar fotos. No sé si se puedan de familiares o algo así, pero si vamos a contar la historia, no sé, de algún tío, obviamente las fotos tienen que ser de él, no de nadie más. Compañero, yo ya no me confío en esas rúbricas, porque yo tengo una profesora que le envía una hoja rúbrica y después, o sea, se supone que uno se tiene que guiar bajo esos lineamientos, ¿sí? Y ella después sale que no, o sea, como que le cambia las reglas a la rúbrica y si eso lo deja uno loco. Me ha pasado lo mismo con el profesor de trigonometría. Uy, no. Pues muchachos, es que ustedes tienen que seguir los lineamientos de la guía de actividades. Eso es lo que está ahí, eso es lo que tienen que hacer. Sí, yo tengo entendido así, inclusive yo en el primer semestre, yo siempre me guiaba por la rúbrica, nada, lo que decía la rúbrica era lo que yo hacía, pero pues en este semestre con esa profesora, o sea, yo le he dicho, profe, en la rúbrica hice esto, y ella, ay, no, que no sé qué, y cambia todo, no, uno no, ya, o sea, con ella en esa materia, sí, no sé, siempre toca estarle preguntando, profe, en la rúbrica dice esto, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Raro, raro. Pero pues sí habría que consultar eso, lo de las imágenes que sí se pueden sacar de internet, porque eso sí me creó confusión. Pues que yo sepa, pues ahí dice que hay que tomar fotografías, pero no sé si también se puedan sacar de internet. Hola chicos, buenas tardes. Ya Muy buenas regresé por tardes, acá. profe. Que los he estado escuchando puntualmente todas sus inquietudes. Entonces, claro que sí. Bueno, el tema es el siguiente. Digamos que el lineamiento, como efectivamente ustedes lo han dicho, dice, es tomar la fotografía, ¿sí? Ya sea, o sea, imágenes propias, ya sea que ustedes las tomen, o sea, le tomen la fotografía a sus padres, a sus amigos, o se las tomen a ustedes, ¿sí? Pero tienen que ser, digamos, de autoría propia. Otra posibilidad es el tema del dibujo. Si yo dibujo, me gusta dibujar, pues dibujo y le tomo fotografía a esto. Ya, digamos, si el tema es muy limitado, definitivamente, pues tenemos estudiantes, por ejemplo, que están en, pues que también por convenio con IMPEC, pues están en una penitenciaría y les queda pues muy difícil el hecho de tener ya, de tomar ese tipo de fotografías. Entonces, pues obviamente sí se podría hacer bajadas de internet, pero digamos lo que se recomienda es, obviamente, y se pide, es la toma de fotografías por parte de ustedes, porque queremos, son historias originales, creativas, hechas por ustedes mismos, ¿sí? Entonces, pues esa es como la orientación. De igual manera, como lo dijeron por ahí, eso depende mucho de la interpretación de cada tutor. Entonces, si ustedes tienen esa duda frente a ese tema, lo más importante es que ustedes lo aclaren con el tutor que tienen a nivel virtual. En mi caso, las personas pues que son, digamos, que están que estoy bajo el cargo de ellos, que están bajo mi cargo, ¿sí? Que soy el tutor de ellos a nivel virtual, pues la orientación es que lo hagan ya sea dibujado o ustedes tomen la fotografía o les tomen la fotografía a ustedes, ¿sí? Pero la idea es ver de esa manera, pues es una creación propia, ¿no? Entonces, pues esa es como la orientación, ¿sí? Que pues eso es lo que queremos ver, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Para mí está claro todo, muchas gracias. Vale, listo, perfecto. Mi pregunta como tal sería si ya después de este cuadro de las fotografías, ahí abajo sí ya se coloca como tal la historieta. Sí, ya vamos para allá, que es el tema de la fotonovela. Entonces, cuando ya empecemos a mirar la fotonovela, pues ahí ya estarán las fotografías, ¿no? Listo, perfecto, sí, señor. Bueno. Esto, muy bien. Ay, es una cosita antes de que pasemos de esta matriz, profe, qué pena. El factor de comunicación, por ejemplo, para lingüística,
tendría necesariamente que tener estos globitos de diálogo, ¿cierto? Porque no podría haber paralingüística sin eso, o podría ser, digamos, alguien riendo, o alguien llorando, o alguien... O sea, ¿me podría aclarar un poquito la sección de paralingüística? ¿Cómo podría ser? Sí, claro que sí, evidentemente, digamos que se necesita el cuadro de diálogo para identificar el factor de la comunicación paralingüística, dado que pues se estudia elementos, digamos, no semánticos del lenguaje, como el tono de la voz, el ritmo con el que se habla, el volumen, los silencios, timbres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunas expresiones, ¿cierto? Algún grito, por ejemplo, algún susurro. Entonces, de esta manera, pues tendríamos que utilizar, digamos, ya en la fotonovela como tal, los cuadros de diálogo. Muchas gracias, profe. Vale, perfecto. ¿Alguna otra duda? Creo que no, entonces pues seguimos. Dice, nota, definición de fotonovela. Entonces ya vamos a ver qué es fotonovela. Es un relato formado por una asociación fotográfica de personajes acompañadas de trozos de diálogo que permiten seguir un argumento. ¿Sí? Básicamente hay unos personajes, ¿cierto? Hay unos diálogos, pero que son coherentes, ¿sí? Que hay un argumento detrás de esa historia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la actividad como tal? Tomar las 4 fotografías en cualquier dispositivo que tenga cámara, ojalá con una buena resolución. Entonces ahí es clave que esas fotografías, ya sea con un celular o una cámara, pues no estén movidas, no estén borrosas, ¿sí? Estén bien enfocadas y tengan buena luz. Recuerden no perder la secuencia o continuidad de la historia. Entonces ahí hablamos del argumento, ¿no? No son fotos tomadas al azar, sino que pues debe haber, digamos, una idea lógica de esa historia. En el anexo, bueno, el aprendizaje está el anexo número 2, ejemplo de fotonovela. Allí encontrará la aplicación de los factores de la comunicación no verbal. ¿Okay? Entonces, si quieren, vamos a revisar el tema. Vamos a revisar entonces el anexo número 2. Okay. Dice, ejemplo de fotonovela. A continuación se va a conocer un ejemplo de fotonovela con aplicación de los factores de la comunicación no verbal. Dice, sorpresa para mí. Al iniciar el día, Lily se preparó para salir al supermercado y comprar todo lo necesario para llevar a casa, sin saber la sorpresa que le esperaba. Creo que esto no será suficiente. Entonces acá vemos a la chica en el supermercado. Entonces nos da, digamos que la imagen en sí misma ya nos da una imagen personal de ella, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de una persona joven, ¿cierto? De entre unos 26, 32 años. Digamos que se caracteriza por vestir de manera informal, ¿sí? Y que en este momento pues se encuentra en el supermercado. Esa es la información que tenemos según la primera imagen, ¿no? Lo implícito. Entonces, ya en el supermercado Lily compró lo necesario. Dice, cuando llegó a su casa se encontró con una maravillosa sorpresa. Era su hermano Mateo, con quien siempre compartía fechas especiales, y este día no sería diferente. Entonces, acá observamos la mirada, ¿no? Entonces, kinesia. Se dirigió a la caja y pagó todos los productos que llevaría para preparar la cena. ¿Okay? Entonces acá ya hay, digamos que una primera expresión, la mirada como un factor de la comunicación no verbal. Y acá está la proxémica. Entonces, esto se ve delicioso. Juntos prepararon la cena y comenzó la celebración. Entonces, dada la cercanía que ellos tienen como familia, pues están muy juntos el uno del otro. Entonces, ahí se evidencia un factor de la comunicación no verbal que es la proxémica, ¿sí? O digamos, la distancia social que hay entre los dos. Por último, y en compañía de su hermano, Lily pudo celebrar muy feliz su cumpleaños. Sí. Entonces, acá la expresión de su boca, ¿no? Es apagando las velitas como kinesia. Esto digamos que este es un ejemplo de fotonovela como tal. Okay. Muy bien. Dice, entonces ya, digamos, empezamos con el diseño como tal de lo que es la fotonovela online, ¿sí?
Entonces hay diferentes, digamos, herramientas para la creación de esta fotonovela. ¿Sí? La más, digamos que la que todo mundo, la más general, popular es PowerPoint, ¿no? En la cual, digamos, podemos, mediante la herramienta de PowerPoint, pues podemos poner las fotos, podemos incluso poner cuadros de diálogo, ¿cierto? Y a partir de ahí crear nuestra fotonovela. Como también, por ejemplo, programas online como es Comic Life, que lo sugiere también en la rúbrica, en la cual como tal, digamos, se pueden hacer con un poco más de, digamos, de diseño y estética este tipo de ejercicios. Entonces tenemos acá un cómo hacer la fotonovela en PowerPoint. Con este primer enlace, digamos que podemos observar un video tutorial del mismo. Vamos entonces acá. Muy bien. Espera un momento. Digamos acá. Ok, muy bien. Entonces acá observamos, digamos, dentro del PowerPoint, observamos, digamos, cómo se puede hacer la organización de una fotonovela, ¿sí? Entonces, pues lo primero es, digamos, por ejemplo, titularla, ¿no? En este caso, digamos, se titula con el nombre del autor, ¿sí? De esa fotonovela. Ya lo segundo es encuadrar la fotografía, ¿no? A medida que pues tenemos la fotografía, pues de esa manera pues la encuadramos de acuerdo al espacio de trabajo que tenemos para empezar así darle foto, digamos, como a la primera escena de nuestra fotonovela, ¿sí? Muy bien. Acá, pues, básicamente lo que se hace es que se están ubicando, digamos, las fotografías o los escenarios en los cuales se quiere mostrar la fotonovela. En el caso de ustedes, pues, se sugiere es que ya en la misma fotografía ya viene encuadrada, está encuadrada, digamos, dentro de esos contextos. Entonces, si ustedes van a recrear, pues, una historia y se encuentra en un parque en los dos personajes, pues reduce en trabajo el hecho de tomarla directamente en los escenarios o las locaciones, en este caso en el parque como tal. Aquí básicamente lo que están haciendo es un trabajo de diseño, como encuadrando a los personajes dentro de ese escenario. Y una vez se encuadran, pues mira, se empieza a trabajar en lo que son los cuadros de diálogo. Entonces, una vez se tienen los dos personajes acá, pues se buscan esos cuadros de diálogo para darle precisamente vida o darle como tal, dinamizar, ¿sí? O sea, más explícito en la información. Entonces vamos a formas, miren, vamos a insertar en el PowerPoint y vamos a formas, ¿sí? Ahí en formas elegimos el cuadro de diálogo que necesitamos, ¿no? Entonces, acá los tenemos abajo. Si es un pensamiento, pues ustedes saben que generalmente es como una nubecita. Si es un diálogo, pues puede ser en un cuadrito, ¿cierto? Y acá los elegimos, ¿no? Siempre apuntando hacia la persona, pues, que está, digamos, que dice ese diálogo, ¿no? Ese cuadro de diálogo. De acuerdo al espacio que tengamos, pues, ampliamos, ¿cierto? Según. Y vamos allá a meterle texto como tal. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a herramientas de dibujo y ahí vemos la opción de que dentro de ese cuadro, pues ya se pueda escribir como tal y funcione como cuadro de diálogo.
A partir de ahí, digamos que ya aparece el cursor, en el cual pues ya podemos empezar a insertar nuestro diálogo. Se puede cambiar el color, ya lo pueden diseñar de acuerdo al gusto de ustedes, el número de la letra, lo mismo la fuente, ¿cierto? Es decir, el tipo de letra. De igual manera también se puede hacer el mismo procedimiento con nuestra chica, ¿no? Y de esa manera lo que hacemos es que tenemos un primer encuadre, un primer acercamiento a la primera escena de ese texto. Entonces, básicamente lo que se hace es que se repite esto mismo a medida que vamos ampliando o vamos haciendo las escenas de nuestra fotonovela. Y se repite el mismo procedimiento, entonces 4 veces para estas 4 escenas. ¿Listo? Okay. Regálenme un momentico. Listo, chicos. Entonces, ¿cómo vieron esta herramienta? ¿Cómo vieron el PowerPoint? Sencillo, ¿verdad? Profe, yo tengo una duda en cuanto a los compañeros o de pronto yo lo deseo utilizar, no sé, en PowerPoint. Significa que habrían 4 diapositivas por cada foto, ¿no? Pero a la hora de, digamos, de compartirlo en el foro, ahí es donde quedo un poquito confundido cómo funciona, porque nunca, o sea, no sé, cuando uno lo comparte en el foro en PowerPoint, ¿quedan solo las 4 diapositivas o quedaría solo la primera? ¿O cómo funcionaría si uno lo hace en PowerPoint ahí, cuando uno lo comparte en el foro? Vale, pues, digamos, si en una sola diapositiva ustedes pueden dividirla para que queden las 4 escenarios, está bien, ¿sí? Para que queden como las 4 escenas, ¿sí? Está bien. Pero si van a utilizar una diapositiva por cada escena, pues la cuestión sería adjuntarlas como fotos, ¿sí? Entonces ustedes toman pantallazo, lo exportan como foto y en el momento de poner la evidencia en el foro, pues se adjunta como imagen, ¿sí? Entonces, una seguida de la otra sería que la pusieran, ¿sí? A la hora de adjuntar, sería ese el tema. Ok, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra duda frente a lo que hemos visto? No, señor, yo estoy bien por mi parte. Muchas gracias. Vale, perfecto. Regálenme un momento. Listo, chicos, creo que el tema de la asistencia está solucionado. Por favor, intentemos ingresar nuevamente al link de asistencia. En este momento lo estoy poniendo de nuevo en el chat y tratemos de ingresar. Entonces, creo que ya se pueden diligenciar los datos, ¿listo? Correctamente para que, por favor,
Es clave ese diligenciamiento de esa asistencia. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos con el siguiente, digamos, tema de la fotonovela. Ok. Bueno, tenemos otra herramienta como tal, que es Comic Life, ¿no? Comic Life también digamos que nos ayuda a hacer la creación de nuestra fotonovela. ¿Mm? Entonces, vamos a abrirlo. Hola chicos, ¿me confirman si están escuchando el audio del video o no? No, señor. Vale, No, listo. señor. Vale, perfecto. Muy bien, entonces tenemos este programa también que se llama Comic Life, ¿sí? Si quieren, pues ahí mismo está en la rúbrica, pero para los que no lo tienen, pues digamos que como tal, se los puedo enviar por acá, el link del video en YouTube donde está el tutorial, ¿sí? Del video para que ustedes pues lo puedan ver y lo puedan también, digamos, experimentar en cada uno de sus computadores. ¿Sí? Por ahora quiero confirmar, ¿ya pudieron diligenciar correctamente el link de asistencia? Sí, señor, Sí, ya señor. Señor. Perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces acá observamos como tal este programa Comic Live, que es especialmente para este tipo de ejercicios de fotonovelas. En la descripción, pues ahí está el instalador del link de YouTube que les envié. Ahí pueden instalar el programa. Lo pueden instalar pues en sus computadores. ¿Listo? Entonces, pues es un programa como muy intuitivo, ¿no? Se eligen la plantilla que ustedes quieran, digamos, para recrear esa fotonovela. Precisamente también hay plantillas donde se pueden ya predeterminadas, ¿sí? Como algunas de estas, donde se puede utilizar para 4 imágenes. Eligen una, le dan seleccionar, y a partir de ahí, pues, hay bastantes recursos para que ustedes puedan, digamos, organizar su fotonovela, ¿no? Entonces, desde diferentes cuadros de diálogo, ¿cierto? Diferentes tipos, digamos, a nivel de formato alargado, vertical, horizontal para hacer la fotonovela, y también donde ustedes pueden cargar las fotografías que ustedes tomaron para su fotonovela. El link que enviaste ahí al chat, ¿desde qué, perdón? ¿Cuál de los Eso, dos? YouTube. el último que envié es de YouTube, precisamente de este video tutorial sobre cómic, ¿sí? Para que ustedes puedan, si quieren utilizar este programa para hacer su fotonovela. Pero el penúltimo que envié es el de asistencia, que es un formulario de Google Drive. Ese deben diligenciarlo, ¿listo? Es importante, con sus datos, ¿vale? Es el penúltimo. Bien, vuelvo y los voy a poner ahí en el chat. Link de asistencia.
La herramienta que estabas mostrando, nos estabas enseñando ahorita es como otra forma de hacer la fotonovela, o sea, Exacto, afuera de PowerPoint, ¿cierto? sí, que se llama Comic Life, ¿sí? Entonces la pueden descargar en sus computadores y pues a partir de ahí pues hay diferentes, digamos que este programa ofrece diferentes herramientas, ¿sí? Se Cositas. ve como más sencilla que por PowerPoint. Sí, digamos, es muy intuitiva, ¿no? Digamos que todo está a la mano, ¿no? Entonces la idea es que ustedes, pues, si les gusta más esta opción, se les facilita, pues la pueden utilizar igualmente. Si prefieren no descargar ningún programa, igual este programa no es pesado, digamos, es muy liviano, pero si igual lo prefieren hacer en PowerPoint, pues lo pueden hacer en PowerPoint, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces acá ustedes también pueden ir, digamos, agregando sus fotografías, ¿sí? Van agregando sus diálogos, cuadros de diálogo, ¿sí? Por ejemplo, mira, acá los van seleccionando en la parte de abajo, los van alargando, ¿sí? Y pues de esa manera digamos que queda mucho más ilustrativo, ¿no? En este caso, pues digamos que la idea es que ustedes lo hagan con las fotografías que ustedes hayan tomado. ¿Sí? Mira, acá, por ejemplo, acá hay una fotografía. ¿Sí? Lo que hacen es cargarla en la parte inferior derecha, la cargan y ahí ya pueden empezar a hacer todo lo que es el diálogo. ¿Sí? Son solo de 4 escenas, ¿sí? Ajá. Recuerden que la clave es que cada Ok. una de esas escenas manifieste un factor de la comunicación no verbal. Esa es la clave. Listo. Ya por último, antes de terminar, lo que hacen, imagino, acá es exportar ese producto final, ¿no? Entonces les quedaría ya, digamos, como tal un cuadro así. ¿Sí? Entonces los invito a que vean el tutorial. Es el link de YouTube que les envié ahí por acá, por el Meet, ¿listo? Entonces tienen esas dos opciones, digamos que por el momento. Está Comic Live y está PowerPoint para que puedan desarrollar su fotonovela. ¿Listo? Entonces, eso es. Entonces, publicar la fotonovela en el entorno de aprendizaje colaborativo. Lo publican ya como imagen en ese entorno para que desde ahí se pueda hacer la retroalimentación del tema. Publicar en el foro colaborativo de la matriz 2, planeación fotografía y la imagen de la fotonovela. ¿Alguna? Un pantallazo, ¿sí? Sí, pues podría ser pantallazo. ¿Sí? ¿Hay de pronto alguna pregunta frente al tema de la fotonovela? Profe, si la fotonovela se hace en PowerPoint, ¿uno cómo hace para anexarle al trabajo final? En PowerPoint básicamente lo que haces es exportar, ¿no? Exportar, digamos, el trabajo que tú hagas ya como imagen final, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a observar acá si efectivamente nos muestra ese proceso en el tutorial del PowerPoint, ¿no? Entonces tenemos acá esta, Creo que no, pero bueno, digamos si abrimos, digamos, el PowerPoint. ¿Cierto? Entonces, digamos ahí. Vamos a elegir una fotografía que nos permita esto. Entonces, por ejemplo. Muy bien. Vamos, por ejemplo, entonces,
Y acá en el PowerPoint, entonces lo que hacemos es elegir una imagen, ¿no? Entonces le damos, vamos a insertar imagen en este dispositivo, seleccionamos una imagen que tengamos, por lo menos en escritorio. En este caso yo tengo acá de estos personajes, acá esta imagen, ¿cierto? A partir de ahí, digamos, la acomodo de acuerdo al espacio. Y empezamos a revisar el tema de los cuadros. Vamos a insertar formas, elegimos el diálogo, ¿cierto? El cuadro de diálogo que mejor se adecue. Entonces, por ejemplo, este. Y escribimos la palabra que queramos graficar. Entonces acá, por ejemplo, digamos que están viendo un partido de fútbol, entonces acá la expresión gol. Acá lo que hacemos es un poco, ponerlo un poquito más grande. Y una vez tengamos, digamos, nuestro primer cuadro, empezamos, ¿sí? Podemos exportarlo. Entonces, digamos lo que yo les decía digamos, en el caso acá de estas fotografías, por ejemplo, para que se exporten uno solo, ¿cierto? Es que lo podamos hacer, por ejemplo, en una sola diapositiva. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos este, ¿cierto? Entonces tendríamos que empezar por ejemplo, a buscar o a generar otras imágenes similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos a seleccionar. En este caso yo lo estoy haciendo pues con imágenes, digamos, por el ejemplo, imágenes que tienen que ver con estudiantes, pero la idea es que obviamente ustedes utilicen imágenes propias, ¿no? Imágenes que sean, digamos, tomadas por ustedes. Entonces acá empezamos, digamos, tenemos esta secuencia. Lo que hacemos es que seleccionamos como tal las imágenes que vayamos a utilizar en este dispositivo. Entonces, por ejemplo, las reacomodamos. Acá yo estoy reacomodándolas de acuerdo a lo que quiero, ¿sí? De acuerdo también, porque digamos que no es poner imágenes por imágenes. En este caso, pues por lo que se trata de un ejemplo rápido. Pero en el caso de ustedes, pues tiene que tener una historia con un sentido completo, ¿no? Un sentido lógico. Entonces, acá de igual manera, entonces, la idea es ponerle, digamos, los cuadros de diálogo también a las 4 imágenes, de acuerdo a lo que queremos, ¿no? A lo que cada uno, digamos, tenga predispuesto para su historia. ¿Listo? Acá, digamos, vamos ubicándola también los cuadros en las diferentes imágenes, de acuerdo a lo que queremos, a lo que se quiere lograr. También recordemos que tenemos cuadros de diálogos, por ejemplo, como el pensamiento, ¿no? En algún momento, digamos, puede funcionar. Algunos cuadros de esta manera. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues les ponemos, digamos, que texto a cada uno, ¿no? Oh, qué olvidado. Listo, dejémoslo así. Este es el cuadro de diálogo. Muy bien, entonces una vez tengamos, digamos, lista ya nuestra secuencia de fotos con sentido, pues vamos entonces a exportarlo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a archivo, ¿sí? En el caso del PowerPoint, ¿no? Entonces, archivo, guardar como, examinar, y ahí elegimos el formato en que queremos exportarlo. En este caso, como tal, vamos a buscar acá un formato de imagen.
Ya lo evidencié, listo. Entonces le damos en guardar, le damos acá donde dice tipo de archivo y escogemos el que dice, por ejemplo, JPG o PNG. Cualquiera de esos dos son formatos de imágenes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, PNG, ¿sí? Que es un formato de mayor calidad de imagen. Le damos ahí y le ponemos, por ejemplo, mi historia se llama En el colegio. Y buscamos la ubicación del archivo donde queremos que esté, en este caso escritorio, y le damos guardar. Diapositiva que queremos exportar, solo esta, ¿no? Solo esta porque solo trabajamos esa. Y entonces vamos a buscarlo efectivamente en el escritorio. Miren, tenemos nuestra imagen y ya me lo exportó como imagen. ¿Ven? Entonces a partir de ahí lo que ustedes van a hacer es que esa imagen la van a juntar en el cuadro de diálogo. ¿Listo? Del foro. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, señor. ¿Todo claro? Listo, chicos, entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces tenemos evidencia de trabajo independiente, trabajo cuáles son las cosas que tenemos que entregar y evidenciar en la rúbrica de aprendizaje y también en el trabajo final. Entonces, en el entorno de aprendizaje, ¿qué debemos hacer? Como tal, leer como tal los textos de la comunicación no verbal, la casa editorial Graham Hill, ¿sí? Y publicar las matrices 1 y 2, la imagen de la fotonovela, el texto expositivo. Eso es lo que hay que hacer para, digamos, lo que tiene que ver con el entorno de aprendizaje. Y con el entorno de evaluación, pues ya subir las evidencias individuales, ¿no? Entonces, en ese trabajo como tal final, está 1, el texto expositivo redactado de acuerdo a los requerimientos. 2, las matrices 1 y 2, que son los cuadros que explicamos. 3, la fotonovela. Y 4, pues subir digamos, como tal, el texto, perdón, el trabajo del entorno de evaluación. ¿Listo? Adicional a eso, pues recordemos que nuestro trabajo debe tener una portada, una introducción, ¿cierto? El texto, las 2 matrices, la imagen de la fotonovela y unas conclusiones, ¿no? Entonces, al menos 2 reflexiones que quedaron tras realizar el ejercicio en 2 párrafos de 6 de 9 líneas. ¿Qué aprendió de este ejercicio? ¿Qué les gustaría profundizar para cualificarse más en general? Ese es como el requerimiento. ¿Listo? ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor, ninguna. Vale, perfecto. Entonces, chicos, los animo a que vayan haciendo ya sus aportes para orientarlos. La idea es que podamos evidenciar que ustedes tienen claro esos factores de la comunicación no verbal a través del análisis del corto, a través de las matrices, a través de la fotonovela. ¿Listo? Entonces, los animo a hacerlo tempranito para que así mismo pues no se lleven sorpresas a la hora de evaluación. ¿Listo? Entonces, pues, chicos, ¿me corroboran si efectivamente pudieron llenar la asistencia? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, vuelvo y envío acá la asistencia en el chat. Las personas que todavía no lo han diligenciado, es clave la asistencia. ¿Listo? Que diligencien la asistencia para hagamos la tarea número 3. Entonces, agradecerles la participación a ustedes en hagamos la tarea 3. Desearles pues que definitivamente puedan aplicar no solamente para este trabajo académico estos factores de la comunicación no verbal, sino que su comunicación sea efectivamente clara y certera en todo lo que hagan a nivel de sus profesiones. Entonces, los saluda tutor Brian Cardoso y les deseo que tengan un excelente fin de semana, ¿vale? Muchas gracias, profe. Vale, muchas Vale, gracias. profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Vale, ustedes que estén muy bien. Hasta luego.